El motivo está básicamente, como os decía antes y en forma de resumen, en que nosotros hicimos un doble ciclo de 7 años, un doble ciclo de 7 años, y durante este doble ciclo de 7 años acumulamos demasiados desequilibrios. Básicamente el mayor desequilibrio fue endeudamiento, y posteriormente pues hemos tenido la doble recesión. En el año 2014 la economía española al final cerró con 1,4. Al final del año 2014 la economía creció 1,4. España aquí 2014, y en estos momentos estamos en un 3,1%. Hay bastantes informes que hablan de una cierta desaceleración, debido un poco pues a circunstancias internacionales, de una moderación de exportaciones, pero posiblemente esto lo sabéis más en las empresas que a nivel de economía. Normalmente a nivel de economía en general todo esto lo sabemos con 2 o 3 meses de retraso. En las empresas normalmente, pulsando al mercado, se suele saber con bastante más anticipación. Cosas buenas que tenemos y que aparte indican que el país es una potencia en recursos humanos. Somos un país donde tenemos bastante gente buena. Esto, por ejemplo, os lo voy a comentar un poco a nivel universitario. A nivel universitario, el paisaje de la clase ahora mismo es el siguiente. No hay clase media en el alumnado. Cuando yo era estudiante, hace 45 años, había 3 empollones y los demás éramos del montón, y había 2 o 3 gamberros en la última fila. Ahora hay un 20% excepcionales. Un 20%, y aparte un 20% excepcionales porque en sus casas los han hecho excepcionales, mandándolos a buenos colegios, mandándolos en vacaciones a colegios extranjeros, a Inglaterra, a aprender idiomas, o que simplemente que los padres desde que eran niños, pues a estas horas de la tarde, el día que no hay gimnasio, ese día hay guitarra, el día que no hay guitarra, pues hay, digamos, judo o cualquier otro tipo de actividad. Por lo tanto, hay un colectivo de gente. Hay una enorme diferencia entre el 20% de los mejores y el 80% restantes, que además hay que manejar la clase con mucho cuidado porque normalmente se detectan. Por eso, por ejemplo, pues una pequeña anécdota. Uno de ADE ayer me manda un email y me dice que ha tenido un imprevisto, y yo llevo toda la noche sin dormir, me escribe imprevisto así. Bueno, lo imprevisto era que no podía entregarme un trabajo sobre la crisis, me cuenta una otra, y le dije, mira, todo me parece muy bien, pero imprevisto se escribe con V. Además, pero es que imprevisto con B. Es que el asunto es bastante gordo. Bueno, ahora pensándolo, esto el que me lo ha hecho se llama John y viene de Bilbao. Posiblemente a lo mejor tendré que ver si por el tema del euskera, yo qué sé, pero digamos que hay una enorme diferencia. Entonces es bastante probable que la salida también sea que tengamos mucha gente muy buena y otra gente posiblemente que caiga dentro de la escala social. Uno de los motivos de la desmoralización de las familias básicamente es que en muchos casos muchas familias ven que a lo mejor sus hijos tienen niveles de vida inferiores al que han tenido sus padres o al que tenemos nosotros, y eso, digamos, es antinatural. Eso es completamente antinatural. Todos normalmente hasta esta época hemos visto que nuestros abuelos eran gente del campo, gente muy humilde, que nuestros padres eran oficinistas y que luego nosotros mejoramos, pero ver que la siguiente generación puede empeorar es una cosa que desmoraliza enormemente, y aparte que también va en contra de la lógica humana. Entonces lo que existe es que esa fractura social lo que está haciendo es que mucha gente caiga en niveles salariales más bajos. También es por una inadecuación de lo que estudian y en lo que trabajan. Hay demasiada gente que está intentando trabajar en cosas para las que no ha estudiado. Por lo tanto, vemos que todo eso tiene un efecto de desmoralización importante. Bueno, aparte de todo eso, de esa fractura de recursos humanos, a nivel del país lo tenemos fracturado por la mitad. Hay una visual, creo que viene a continuación, que lo explica un poquito mejor que esto. No la tengo. Es la España del norte y la España del sur. La España del norte es la España industrial. La factoría más abajo que tenemos es la de Almusafes. Esto es la factoría, las dos que hay en Madrid. Una se ve en el tren, que es la factoría pequeña que tiene Peugeot en la parte sur de Madrid, y luego la antigua fábrica de Pegaso al lado de Barajas. Todos sabemos que 2/3 partes de las exportaciones de Aragón es la General Motors,
Y todos sabemos que la primera empresa de Cataluña pues es SEAT, en su fábrica de Martorell, que además pues tiene una anécdota curiosa. Es donde se fabrica el Audi A3, el Audi Q3 para todo el mundo. Audi no estaba muy convencida dentro del grupo Volkswagen de sacar la producción del todoterreno pequeñito de Audi fuera de Alemania, y el resultado ha sido espectacular a niveles de calidad. Tenéis que saber que, por ejemplo, una factoría como la Ford tiene normalmente premios de calidad, y aparte en el sector del automóvil, en estas compañías la calidad es perfectamente controlable. Cuando un Focus se hace en 7 u 8 plantas del mundo, cuando los Focus se hacen en Estados Unidos, en México, en Brasil, en España, en Alemania, en China y en Australia, y resulta que cada fábrica se tiene que hacer cargo de las reparaciones, del importe de las reparaciones del coche en garantía. Pues oye, la fábrica del país que le cuesta menos dólares pagar de reparaciones durante el tiempo que los coches que han fabricado están en garantía, pues es que los hace mejores. No solamente es un tema de medición, no solamente es un tema de calidad percibida, es que al final es el número de que te cuesta las reparaciones de los motores que hay. Y de esto digamos que hay anécdotas enormes, digamos, de la calidad. Nosotros tenemos varias ventajas. A mí me gusta resumirlo de forma telegráfica diciendo que aparte del paisaje tenemos bastante buen paisanaje. Bastante buen paisanaje. Entonces, digamos que esto es un factor, y sobre todo el paisanaje que normalmente se esfuerza. Ya últimamente tenemos ya muchísimos ejemplos. Pues la chica esta nueva tenista que lo declara que es todo en base a esfuerzo, un Fernando Alonso que si nos metemos en YouTube veremos a Fernando Alonso con 5 años encima de un kart y con 10 años con su padre yendo en una furgoneta muchos fines de semana a Italia para competir con kart. Por cierto, si vemos en Internet quiénes eran los que competían con Fernando Alonso a finales del siglo pasado en el campeonato italiano de karts, resulta que había un chico inglés morenito que se llamaba Lewis Hamilton, y había un finlandés que se llamaba Kimi Räikkönen. Por tanto, digamos que los resultados no son resultados, digamos, de la suerte, digamos que solamente es esfuerzo. El famoso librito de Trias de Bes, que posiblemente habéis leído, el de la buena suerte, pues dice que hasta las cosas más imposibles con esfuerzo y dedicación prácticamente se pueden conseguir. Y ese paisanaje, digamos, que ha ido mejorando. El problema es dependencia, porque las decisiones de Volkswagen pues dependerán cómo queden las inversiones. De esto hay cosas bastante curiosas. La única provincia, como os decía antes, que no ha entrado en recesión ha sido Navarra. ¿Y Navarra por qué no entró en recesión? Pues por una cosa tan curiosa como esta: el Volkswagen Polo, coche del año en el año 2010. Esto, al ser coche del año, el Volkswagen Polo, la versión anterior, hizo que se montase un turno de noche, se contratase a 700, 800 chavales que posiblemente vendrían de formación profesional. Pero claro, al hacer 1.500 o 1.600 polos todos los días en 3 turnos, la industria auxiliar también se reforzó, y la industria de transportes y la gente de mantenimiento. Por tanto, tenía un efecto arrastre gigantesco. La primera empresa del País Vasco es Mercedes-Benz, y cuando veáis este nombre lo veréis enseguida. Las furgonetas Vito se hacen todas en Vitoria. Es la antigua fábrica de la DKV de la época de Franco. Estos hacen 100.000 furgonetas, algunas muy espartanas para distribución, pero hay furgonetas Vito en formato VIP que valen bastante dinero para transporte de personas. Y además, pues todo esto, inclusive la planta que tiene de componentes para camiones Mercedes-Benz en Santander. En Castilla y León es el territorio de Renault. 2 fábricas, la fábrica de Valladolid, que hacen motores, y sobre todo la gran fábrica de Palencia, en Villamurriel de Cerrato, en donde se hacen los Megane. Prácticamente, digamos que son las 2 mayores fábricas. Y luego la mayor fábrica de España, que es la que está más escondida, porque está en el puerto de Vigo, en la zona franca, es la fábrica de Citroën. Aquí se hacen todos los vehículos de techo alto y las furgonetas de Peugeot y de Citroën, todos los Picassos, todas las furgonetas Partner, todas las furgonetas Berlingo, que se exportan prácticamente a todo el mundo, volante a la derecha y volante a la izquierda. Todas estas salen de aquí.
Pero todo esto está en la mitad norte, por tanto todo esto configura un enorme tejido industrial. Y os tengo que decir que cuando voy a dar estas clases de másters a Albacete, pues digamos que el asunto me lo pasó un poquito mal y trató de defender a Albacete diciendo que es un sitio de logística fantástico, que tienen un potencial de los vinos fabuloso, que tiene una gastronomía fantástica, pero la gente se queda un poquito preocupada. ¿Por qué? Pues porque te vas a los polígonos, que los has visto desde hace muchísimas décadas, y ves que los polígonos están bastante parados. Es decir, el que nosotros nos hemos quedado con una visión y un paisaje económico del siglo XX se ve claramente en los polígonos. Nos vamos a la Fuente del Jarro, nos vamos a Vara de Quart, y en los polígonos de toda la vida lo que vemos son empresas cerradas, poco tráfico, en muchos sitios a veces en carteles que se vende, sitios que se han convertido en pistas de pádel, ¿vale? Entonces, zonas, digamos que, porque hemos perdido prácticamente la actividad. Esto es un proceso que ha pasado en toda Europa. Europa se ha marcado un objetivo, que es que en el año 2020 el 20% de la economía vuelva a ser de la industria. España somos un país que tenemos 4 sectores económicos, porque con el boom económico la construcción superó a la industria. Por lo tanto, en todo el mundo hay agricultura, industria y servicios, pero en España hay 4, porque como la construcción que está metida en la industria era tan grande y era superior a la industria, pues al final lo medimos con 4 sectores económicos. La industria ha llegado a un momento que se quedó en el 12 o en el 13%, pero para la industria lo que necesitamos es también costes energéticos más bajos, que desgraciadamente no tenemos. Por cierto, muchas empresas auxiliares españolas se han convertido en multinacionales de la mano, digamos, de acompañar a estas empresas por todo el mundo. Empresas como el Grupo Antolín, Gescamp, incluso dentro del Grupo Mondragón hay una enorme cantidad de empresas auxiliares de componentes de automoción que están con estas compañías prácticamente por todo el mundo. Bueno, este es el comentario que hemos visto antes y que nos valdría también, y este también. Vale, pues si os parece, vamos a hacer un descansito más corto que el anterior y empezamos ya con Europa, financiación, Banco Central Europeo y todo esto, ¿eh?